Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. 23 grados y la temperatura a esta hora en Montevideo, cielo gris, alguna llovizna en buena parte de la capital. Y vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para hoy y los próximos días, que tenía previsto una mínima de 21 grados. Allí ven el pronóstico, 29 será la máxima con algunas precipitaciones. ¿Qué pasa el jueves? El jueves 14 de diciembre, mínima de 19, máxima de 28 con cielo nuboso y algo nuboso. Para el viernes, bueno, tormentas, Así lo dice el pronóstico de Inumet, con una mínima de 21 y una máxima de 29 grados. No afloja el calor y el clima va a estar bastante cambiante, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Vamos a contarles algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, aquí en esta primera edición de MBD Noticias. La Unión de Trabajadores del MIDES va a ocupar este miércoles la sede del Ministerio en rechazo al programa de regularización de contratos impulsados por las autoridades. Ustedes saben, viene movilizándose en estos días. También el gremio estima que algunos trabajadores van a tener una rebaja salarial del 30%. En otro orden, les contamos que la imagen del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, continúa teniendo un saldo positivo según una encuesta de equipos consultores. Sin embargo, el trabajo muestra una caída en los niveles de aprobación y aumento en la desaprobación. Vamos a compartir este trabajo en un rato nada más. También la justicia dispuso medidas cautelares contra el diputado del Frente Amplio, Gustavo Olmos. Esto en virtud de la denuncia presentada por su suplente, Martina Casás. El abogado del legislador dijo que no se puede hablar de una denuncia de violencia de género. La justicia de concurso finalmente condenó a Alberto Iglesias, ex administrador de Casa de Galicia, por el cierre de la mutualista gallega. Además, lo inhabilitó para administrar bienes propios y ajenos, así como representar a terceros por un periodo de unos 20 años y también a cubrir la totalidad del déficit patrimonial de la mutualista. Y en otro orden, les contamos que pasadas las 8:30 vamos a estar recibiendo al presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, en nuestra entrevista central para hablar de varios asuntos, entre ellos de la campaña que se viene. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir hasta las 9 de la mañana aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Tránsito, @MBD Transporte, algunos aportes que nos hace el CGM hasta ahora en materia de cortes y desvíos. Nueva York, entre Magallanes y Minas, cortado hasta las 5 de la tarde por tareas de grúa. También Juan Carlos Gómez, entre 25 de mayo y Rincón, cortado también hasta las 6 de la tarde por tareas de hormigonado. Batoví, entre Floro Costa y Luis Pedro Lenguas, cortado hasta las 4 por tareas de UTE, y Coronel Bransen, entre Miguel del Corro y Joaquín de Salterán, cortado también hasta las 4 de la tarde, justamente por tareas de hormigonado, nos dice el Centro de Gestión de Movilidad. Decíamos en los adelantos, vamos a comenzar el desarrollo de la información, pero desde exteriores, en el móvil de Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca? ¿Cómo estás? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, José María, aquí en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, porque los trabajadores, como tú bien lo adelantabas, están con un paro de 24 horas. La Unión Nacional de Trabajadores del MIDES, UNMIDES, está realizando esta paralización en todo el territorio nacional ante una serie de planteos que vienen realizando, y se espera que a partir de las 8:30 se concentren aquí para las 9 aproximadamente ocupar el edificio. Hay más de 370 trabajadores que tenían un régimen de trabajo, un contrato de 20,
de 30 y 35 horas semanales que pasarán automáticamente a 40 horas por una interpretación del Ministerio de Desarrollo Social sobre sus contratos, y eso es uno de los temas que está en discusión. Estamos con Ana Caute Castelluccio, integrante de UNMIDES. Bueno, hubo respuesta del Ministerio ayer, un comunicado donde hace una interpretación de estos contratos. Bueno, sí, UNMIDES tuvo respuestas y por eso estamos llevando a cabo esta serie de medidas. Este lunes el Ministerio nos confirma que no va a aceptar ninguna de las propuestas de acuerdo que le presentamos y que las personas estarían entrando en esta semana a sus puestos por 40 horas. ¿Cuál es el problema de que empiecen a cubrir 40 horas? No simplemente la carga horaria, que eso podría llegar a comprenderse, sino que no se les aumenta el salario para llegar a pagarles esas 40 horas. Esto quiere decir que el MIDES, por ejemplo, una persona que trabaja 30 horas, les pide que haga 40 horas, pero esas 10 horas no se las va a pagar. Eso es un enorme problema para este sindicato. En lo que refiere a la interpretación jurídica que el Ministerio hace, al sindicato no le sorprende para nada que esta sea la interpretación del Ministerio, una interpretación contraria a las trabajadoras y los trabajadores, porque esta es la misma administración que entendió que era perfectamente legal que las trabajadoras y los trabajadores pasaran 6 meses sin cobrar. Y estamos hablando de los mismos trabajadores y trabajadoras, porque eran las personas que tenían esos contratos los que en 2020 y 2021 pasaron meses y meses sin cobrar sus salarios. Esto es como una rebaja salarial de casi del 25% en algunos casos. Sí, incluso más, cerca del 33%, porque en realidad lo que estamos hablando es de una pérdida del salario hora. El artículo 52, que es el que habilita las regularizaciones, que hay que decir que para el sindicato era sumamente importante estas regularizaciones y las peleó mucho. En el artículo dice que se va a mantener el salario y lo que se está haciendo es rebajar el salario hora. De ninguna forma esto puede ser una alternativa y nosotros queremos decirle a la opinión pública que se ponga a pensar a ver si estaría dispuesta a trabajar muchas más horas por el mismo salario y trabajar gratis básicamente. ¿Qué servicios va a afectar del MIDES esta paralización de 24 horas? Todos, básicamente. Todos los que dependen de la centralidad MIDES, en el sentido no solo del edificio central, sino que estamos hablando de todos los que cumplen tareas para el Ministerio, van a estar parando a lo largo de todo el país. Con esta movilización están esperando una nueva instancia de diálogo. Nosotros siempre apostamos a la negociación y lo que queremos es reabrirla, porque el ministro nos dijo que con medidas de lucha él no negociaba, y a partir del paro que nosotros realizamos hace unos días, el ministro nos dijo que no iban a negociar más y nos dio una respuesta negativa. Muchísimas gracias, Ana. José María, nos vamos a quedar aquí esperando la concentración y la ocupación de los trabajadores para analizar cómo transcurre y cómo avanza esta negociación. Bien, perfecto, Luca. Muchas gracias por tu trabajo allí. Vamos a estar atentos a lo que ocurra allí en la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros seguimos con otros asuntos. Ahora, lo decíamos también en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, en nuestros adelantos, bajó la aprobación y subió la desaprobación del presidente Luis Lacalle Pou, según la última encuesta de Equipos Consultores divulgada por Subrayado. La empresa encuestadora atribuye estas variaciones al caso Marcet y también al impacto que tuvo en el gobierno con la renuncia de 2 ministros, un subsecretario y el asesor del mandatario. La encuesta de Equipos Consultores fue realizada entre el 16 y el 29 de noviembre con consultas presenciales y a través de teléfonos celulares. El tamaño total de la muestra fue de 1.204 casos. La pregunta que se realizó a los encuestados fue: ¿usted aprueba ni desaprueba o desaprueba la forma en que Luis Lacalle Pou se está desempeñando como presidente? 45% de los consultados dijo aprobar la gestión del presidente, 36% la desaprueba, 18% no aprueba ni desaprueba y otro 1% no contestó o no supo qué decir. En resumen, la desaprobación de la gestión de Luis Lacalle Pou aumentó de 32% a 36% entre octubre y noviembre, mientras que la aprobación bajó 3 puntos, de 48% a 45%. Esto indica que mantiene un saldo positivo de 9 puntos, cuando en octubre era de 16. En su análisis, la consultora establece que tras los episodios vinculados al caso Marcet, que derivaron en la renuncia de varios jerarcas de gobierno a principios de noviembre, el presidente tiene una pérdida moderada de apoyo. Sin embargo, la caída en la evaluación de la gestión fue menor a la registrada hace exactamente un año durante el caso Astesiano. En diciembre de 2022, la aprobación presidencial había caído a un registro de 39% y la desaprobación había crecido a 38%.
La consultora destaca que todos los presidentes previos a 2005 tuvieron saldos netos negativos en el promedio de su penúltimo año. Señala que los niveles actuales de la calle Pou son comparables a los que tuvo Mujica en promedio en 2013, aunque se encuentran por debajo de los que recibía Tabaré Vázquez en 2008. Bueno, y en relación a temas políticos también vinculados al gobierno, Uruguay volvió a abstenerse frente a la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que solicitaba un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza. La resolución fue presentada por una decena de países árabes, pedía este alto al fuego y también la liberación inmediata de los rehenes israelíes. Sin embargo, la resolución tuvo el voto contrario de Israel y Uruguay fue uno de los 23 países que se abstuvo. En otro orden, les contamos que el Poder Ejecutivo firmó un decreto reglamentario de los artículos de la rendición de cuentas a los que se oponía Spotify, contemplando los intereses de la firma y de esta manera evitando que la plataforma deba pagar 2 veces. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, aseguró que la multinacional seguirá operando en nuestro país y que la remuneración de artistas y productores se abordará en una comisión dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Estuvimos intercambiando, personalmente estuvimos intercambiando con los jerarcas de Spotify y además con otras plataformas que no son de música, que son audiovisuales, que tiene que ver con Netflix, Google, Amazon Prime, que sentían que la ley que se había votado en la rendición de cuentas, la modificación de 2 artículos de la Ley de Derechos de Autor, del 37, los perjudicaba en el sentido que no quedaba clara la interpretación y podía interpretarse que podía haber un doble cobro. Bueno, queremos decir que después de varios días de intercambio y de interacción, sobre todo con aspectos jurídicos, el presidente de la República, el ministro de Educación y Cultura y la ministra de Industria acaban de firmar un decreto donde en realidad armoniza la legislación vigente y la anterior, hace una interpretación evolutiva de las nuevas tecnologías que no estaban previstas en el año 37 y armoniza además todos los intereses y obviamente dejan claro que no va a existir un doble pago por parte de las plataformas. En lo que tiene que ver con el tema de la distribución, sobre todo el tema de la remuneración vinculada a artistas y productoras, se crea una comisión en el Ministerio de Industria donde van a estar trabajando. Podemos decir con mucha tranquilidad, nos lo transmitieron hoy, que Spotify va a seguir operando en Uruguay. Bueno, vamos a esperar entonces la confirmación también de la empresa que cuando hace 2 semanas anunció que se iba de Uruguay y que iba a dejar de operar en el mes de febrero. Vamos a ver qué pasa entonces. Bueno, les contamos ahora que la Justicia de Familia dispuso medidas cautelares contra el diputado frente amplista Gustavo Olmos tras la denuncia presentada por la diputada suplente, que es justamente su suplente Martina Casás, por abuso sexual en el ámbito laboral. El abogado de la víctima, Juan Raúl Williman, dijo que los hechos comenzaron a ocurrir en septiembre de 2012, al tiempo que el abogado defensor, Diego Camaño, dijo que aún no pudo acceder a la denuncia de la legisladora. Lo que decidió el fiscal, que me parece bien, es que en vez de adoptarlas él, que podía, porque hay medidas cautelares previstas en el Código de Proceso Penal sin informalizar la investigación, pero decidió un mecanismo tal vez más oportuno y más rápido, que es dar cuenta al juzgado de familia especializado, que tiene competencia en violencia hacia la mujer basada en género, y que sea este el que adopte medidas. Hay 2 vías, hay una situación de acoso sexual en el ámbito laboral, que va a dilucidarse en el ámbito que corresponda, y hay una situación que excede el acoso y que puede tipificar un delito y lo tiene que dilucidar la Fiscalía General de la Nación. No es un caso de violencia de género. La información que nosotros tenemos de los hechos que pasaron, hay una denuncia en Fiscalía, no entendemos por qué razón la defensa de Martina ha hecho estado público un montón de cuestiones en contra de su propia protección y de blindar a la víctima, y nosotros, como bien dijo recién el diputado, no vamos a hacer más declaraciones que esas. Yo sé que ustedes como periodistas tienen que preguntar, pero no, yo no voy a opinar sobre el tema de fondo hasta tanto no se dirima tanto en el Tribunal de Conducta Política Frente Amplio como acá. ¿Va a mantenerse en estado de licencia a nivel parlamentario? Sí, en principio, por lo menos hasta que el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio lo decida.
Aclarando, 2022, no septiembre de 2012 como habíamos dicho antes. Esto en relación a cuando comenzaron a ocurrir los hechos. A todo esto, la jueza Lilian Lorriburu dispuso como medidas cautelares que el diputado Gustavo Olmos no podrá situarse a menos de 100 metros de la legisladora Martina Casas por un lapso de 100 días, así también como la prohibición de acercamientos. También resolvió realizar pericias psicológicas a la denunciante y al denunciado. Bueno, en otro orden, les contábamos también que la intendenta Carolina Cossa expresó preocupación por las denuncias de Casas a Olmos y afirmó que la coalición de izquierda tiene una definición antipatriarcal. Me preocupa que estas cosas ocurran. El Frente Amplio tiene una definición antipatriarcal, es el único partido que la tiene, es el único partido que tiene un protocolo contra la violencia política en su interna, tiene un tribunal que actúa rápidamente. Y tiene una trayectoria el Frente Amplio de protección de los derechos de las mujeres larga y sólida. Me preocupa que ocurran en el Frente Amplio o en cualquier lugar, pero el Frente Amplio actúa con rapidez. Cambiamos de tema, pero asuntos vinculados a la justicia, porque ven ustedes, la justicia de concurso condenó a Alberto Iglesias, ex administrador de Casa de Galicia, por el cierre de la mutualista gallega. La condena incluye la inhabilitación para administrar bienes propios y ajenos, así como representar a terceros por un periodo de 20 años y la obligación de cubrir la totalidad del déficit patrimonial de la mutualista justamente con su patrimonio. En efecto, el juez Leonardo Méndez admitió la calificación del concurso de Casa de Galicia como culpable, así como la condena al expresidente de su junta directiva, Alberto Iglesias, en los términos propuestos por la sindicatura. Según fuentes judiciales, Iglesias no se opuso ni a la calificación propuesta ni al monto de la sanción. La controversia estuvo centrada en la actuación de dos prestamistas de Casa de Galicia que garantizaron sus créditos previo al pedido de concurso de la mutualista, pero que fueron exonerados de responsabilidad. La calificación de concurso culpable fue solicitada en las denuncias presentadas por el Ministerio de Salud Pública y por un grupo de ex trabajadores de la institución. La sindicatura solicitó la culpabilidad tras valorar que Casa de Galicia se encontraba en estado de insolvencia en los 2 años anteriores a la fecha de la declaración del concurso y que su situación económica era 4 veces peor que las restantes entidades prestadoras de salud. En otro orden, les contamos ahora que para la Sociedad Uruguaya de Tabacología hay una serie de medidas del gobierno que implican un retroceso en las políticas del control al tabaco. En ese sentido, la sociedad científica reiteró sus críticas a la flexibilización del empaquetado neutro, la habilitación de los productos de tabaco calentado o vapeadores y también la disminución de la fiscalización. Esperemos que no se siga retrocediendo. No es el único retroceso de los productos de tabaco calentado y tampoco el de la flexibilización o debilitamiento del empaquetado. Han habido otros retrocesos. Se ha disminuido mucho la fiscalización, por ejemplo, que antes era algo en forma diaria y a nivel nacional. Se ha disminuido la fiscalización y todos sabemos que norma que no se controla empieza a no cumplirse o podría empezar a no cumplirse. Se ha modificado también la ley de inversiones para permitir, digamos que, descuentos en los aportes de la industria tabacalera que antes estaban prohibidos. Entonces hay todo como una serie de medidas que van en contra de lo que era la política de control del tabaco y que esperemos que no se siga en esa línea, ¿no? Vamos a cambiar de tema una vez más y les contamos que por unanimidad el plenario aprobó con algunas modificaciones el proyecto de ley que atiende a 25.000 familias deudoras del Banco Hipotecario del Uruguay y también de la Agencia Nacional de Vivienda por deudas contraídas hasta enero del año 2009. Varias modificaciones en realidad, porque creemos que el proyecto del Senado no tuvo en cuenta cosas bastante importantes. Cuando el Ministerio de Economía vino a comisión nos dijo que era imposible de costear cuánto iba a salir ese proyecto que ellos habían votado, así que ante ese hecho nos pusimos a trabajar fuerte con el compromiso, con los deudores, que antes del 15 de diciembre eso iba a estar resuelto, pero también con la responsabilidad de que habían cosas que no podíamos llevar. Y entonces, hoy, el fideicomiso va a ser financiero, era administrativo antes, es decir, no podíamos recuperar capital.
A su vez, va a ser la Agencia Nacional de Vivienda que se encargue, que es la que tiene el expertise para eso fue creada en el 2008. A su vez, todos los que hayan comprado vivienda anteriores al 2009, que sean del banco hipotecario, van a poder acogerse a esta ley. ¿Por qué 2009? No es antojadizo, en realidad en el 2009 comenzó el banco hipotecario a vender en unidades indexadas, es decir, que la UR ya no estaba más. Van a ver entonces, para lo que hace más de 40 años pagando, van a dejar de pagar, va a haber baja de intereses para los que hace más de 30, y estamos discutiendo 2 artículos que fue a último momento, donde se intenta cambiar los topes y vamos a tener una bancada por eso, y a su vez el Frente Amplio planteó que las deudas que puedan tener de contribución o de saneamiento sean pagas en el momento de la escrituración, porque es lo que corresponde con respecto a las intendencias. Bueno, a todo esto, Federico Casareto, referente del Partido Nacional en materia de negociaciones que se llevaron a cabo en la discusión sobre los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y también de la Agencia Nacional de Vivienda, destacó este hecho como un anhelo del Parlamento y una promesa de campaña del presidente Luis Lacalle Pou. Casi 15 años que 25.000 deudores del Banco Hipotecario vienen luchando por solucionar su deuda que hasta el día de hoy no tiene una luz de finalización. Por lo tanto, aquí se ha logrado una amplia base de apoyo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y cumpliendo además con algo que el Parlamento durante muchísimas legislaturas no había podido concretar. El presidente de la República se comprometió en la campaña electoral a buscar una solución, pero además se comprometió en este Parlamento el 2 de marzo diciendo que este año se iba a buscar una solución. En el mes de junio envió este proyecto, en octubre fue votado por el Senado y hoy estamos redondeándolo, enmarcándolo para que 590 millones de dólares que vamos a poner todos los uruguayos puedan llegar a destino y puedan ser una solución definitiva. Esto comprende a los deudores que tengan más de 40 años, a deudores que en los últimos 9 años hayan pagado 110 cuotas o pagos, comprende además a los que hicieron renovaciones desde el año 2009 hacia atrás, porque no es justo que entren en esto los que hace 10 o 5 años han asumido una deuda, por más que sea una deuda antigua. Comprende además a todos los que van a tener ahora en la Agencia Nacional de Vivienda el fideicomiso, o sea, el fiduciario, que antes iba a ser República Fisa. República Fisa no podía tener más opciones que ejecutar o cobrar. El Estado y la Agencia Nacional de Vivienda tiene expertise en estudiar casos por casos, en analizar situaciones que se van a ir presentando. Pero estamos hablando de 15.000 deudores de la Agencia Nacional de Vivienda por valor de 260 millones de dólares y 10.000 deudores del Banco Hipotecario por el entorno de los 330 millones de dólares. Cuando hablamos del tope del valor de la vivienda no logramos acuerdos, por lo tanto sustituimos eso por un tope del préstamo original. En la década de los 70 o de los 80, ese crédito no debía superar los 100.000 dólares. Vean ustedes, Uruguay subió 2 lugares en el ranking de países con más personas presas y alcanzó la cifra de 408 cada 100.000 habitantes, quedando 10º en el mundo y primero en Sudamérica. El dato surge del informe sobre el sistema carcelario presentado por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit, quien expresó preocupación por estos indicadores. Bueno, Uruguay tiene un sistema penitenciario muy grande, más de 430 presos cada 6.000 habitantes. La población penitenciaria creció en el último año en un 4%. En un país con crecimientos nulo, es un dato demográfico terremótico. Es una señal muy fuerte de que hay algo que está pasando y que no estamos logrando atenderlo a tiempo. A tiempo quiere decir en el embarazo, en la crianza, en el barrio, en el sistema educativo, en la comunidad, en el trabajo, en la cercanía de los municipios, en la cercanía que puede tener la red, por ejemplo, para centros juveniles y adolescentes. Allí quizás es el salto que nos falta para ser un país desarrollado. Uruguay tiene un núcleo duro que no ha podido superar, de 300.000 personas en la pobreza, con situaciones de pobreza o de no acceso a oportunidades, y que cuesta. Cuesta porque justamente es el salto que falta, que requiere una cantidad de otros elementos que se vinculan con la economía, con el empleo, con la familia, con los valores que tiene la sociedad, para justamente poder estar presente allí y evitar que el delito sea un modo de vida, un lugar, una señal de identidad, una estrategia de supervivencia.
Bueno, está allí parte del informe que presentaba el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit, pero surgieron muchos más datos. Por ejemplo, según este informe, en los primeros 11 meses de 2023 hubo 44 muertes en las cárceles uruguayas a razón de 13 homicidios, 10 suicidios, 4 accidentes y otras causas violentas no determinadas, además de 17 muertes no violentas y también indeterminadas. Esta cifra supera en 2 casos los decesos registrados el año pasado, con igual cantidad de homicidios y también de suicidios, y esto equivale a la mitad de las muertes en cárceles del año 2021, cuando fueron 81. Y de alguna manera seguimos en tema también, porque Uruguay es el segundo país del mundo en homicidios por crimen organizado, según el Estudio Global de Homicidios 2023. Esto es llevado adelante por la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas. En este marco, la socióloga Nelia Viscardi, especialista en criminalidad, aseguró que las modalidades de crimen organizado han pautado la forma de obtención de ingresos y riquezas de varios sectores golpeados. En este modelo, este impacto en el aumento de homicidios. Las modalidades de delito organizado han sido una de las formas económicas, sociales, que han pautado las formas de obtención de ingresos de los sectores golpeados por el modelo actual y de obtención de riquezas de varios sectores de la economía que de alguna manera, directa o indirectamente, participan de un modelo que tiene este impacto en los homicidios, en el aumento de homicidios, cuestión que en primer lugar quiero suscribir, que no debe dejar de preocuparnos ni de impactarnos nunca, porque todos los que trabajamos en el área de seguridad humana debemos tener un concepto de derechos humanos, y ese concepto hace que siempre debamos esperar un retroceso, una disminución, y no aceptar la posibilidad de que, por ejemplo, la tasa de homicidio continúe aumentando, la tasa de suicidio continúe aumentando. Bueno, muy bien, momento de hacer una pausa. A la vuelta vamos a estar recibiendo aquí en los estudios de TV Ciudad al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, para hablar, entre otras cosas, de la campaña electoral. Hubo congreso del Frente Amplio el pasado fin de semana. Están los 4 precandidatos de esa fuerza política, y también vamos a hablar, ¿por qué no?, del tono de la campaña que de alguna manera ya comenzó. Pausa, ya seguimos. Seguimos con más MB Noticias, segundo bloque. Como habíamos anunciado, ya está con nosotros el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a quien ya saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Muy bien, por suerte. Gracias por la bienvenida. Un placer que esté con nosotros acá, Pereira. Bueno, el pasado fin de semana hubo congreso del Frente Amplio, ya están definidos obviamente los precandidatos. Bueno, ¿qué le dejó ese congreso? Bueno, lo mejor. Un congreso en donde no faltó nada. En la inauguración se homenajeó a Tabaré Vázquez tal cual lo merecía, con el Palacio Peñarol lleno. Y se lo homenajeó en el sentido feliz de homenajear a alguien, digamos, desde la alegría, desde el aporte que Tabaré Vázquez le hizo al Uruguay y al Frente Amplio, desde el aporte que Tabaré Vázquez le hizo a los gobiernos frente amplistas de Montevideo y del Uruguay, y sobre todo en el legado de Tabaré Vázquez. Y ese legado sigue vivo en la militancia frente amplista. Fuimos capaces de discutir todo el programa entre sábado y domingo. Algunos creían que eso era imposible, porque eran 8 ejes temáticos transformados en 8 comisiones, y sobre las 6:30 de la tarde habíamos aprobado las 8 comisiones y proclamamos 4 candidatos muy potentes para ir a la competencia electoral: a Carolina Cose, Yamandú Orsi, Mario Vergara y Andrés Lima. Entonces tenemos un gran programa que en estas horas ya empezó a trabajar la comisión redactora para ver los agregados, unos grandes candidatos, y sobre todo la necesidad de que el pueblo uruguayo no tenga que sufrir más 4 o 5 años de neoliberalismo, ¿no? 4 o 5 años de derecha que luego degradan la calidad de vida de los uruguayos, bajan los salarios haciendo perder 45 días, congelan las jubilaciones y pensiones mínimas, 4 años de jubilaciones y pensiones mínimas congeladas. Pensemos que son las jubilaciones de 17.000 pesos, ¿no? Esas están congeladas hace 4 años. Entonces, ese nivel de estancamiento al que el gobierno de la calle llevó al Uruguay es algo que el Frente Amplio no se puede permitir que continúe 5 años más, y la sociedad uruguaya
eso lo estaba percibiendo. Y bueno, tenemos la impresión de que estamos trabajando bien, en dirección, en primer lugar, a cumplir lo que era el plan político del Frente Amplio, que estamos terminando ahora en diciembre, y que lo hemos cumplido en su totalidad, que tenía la fase del FAT Escucha, y eso supuso 1.815 reuniones en 303 localidades de todo el país, hacer más de 100.000 kilómetros, supuso 2 giras extras, una por el agro, claramente vinculada al agro, para colocarnos en un tema que necesitábamos profundizar, y una conectada por la presentación del programa y para tomar nota. Hemos fortalecido la estructura del Frente Amplio. Ya le iba a preguntar por el Frente Amplio, te escucha que fue una recorrida importante del Frente Amplio en todo el país, pero no me quería ir de tema con lo que usted decía en materia del programa, lo que se definió este fin de semana, que bueno, que hay que hacer algunos puntillazos más. ¿Cómo se revierte la situación que usted estaba planteando, ¿no? Me refiero a los sueldos más sumergidos, los jubilados, entre otros. Bueno, nosotros cuando nos tocó gobernar agarramos un país devastado, ¿no? En 2004 el país tenía 40% de pobres, 56 entre 56 y 57% de pobreza infantil, el Banco República quebrado técnicamente, si hubiera sido un banco privado hubiera cerrado, el banco hipotecario que no podía prestar para viviendas, pero que además no le podía devolver el dinero a los ahorristas, es decir, tú tenías dinero ahorrado en el banco hipotecario y ibas a buscar la plata y no te la devolvían. Teníamos un país que tenía una inversión nefasta en educación pública y en salud, la salud era a través de una tarjeta de pobre. Entonces, ese fue el país devastado que encontró el Frente Amplio para gobernar. 15 años después, lo devolvió con 8% de pobreza, es decir, la bajó de 40 a 8, la bajó la pobreza infantil de 50 a 17, el Banco República era el banco más fuerte del Uruguay, más que toda la banca privada junta, el banco hipotecario volvió a poder devolver sus ahorros, volvió a poder prestar y se generó la Agencia Nacional de Vivienda, otra institucionalidad que posibilitó el acceso de vivienda a decenas de miles de familias. Se generó la posibilidad de mover la raíz de los árboles, como decía Tabaré, a partir de entregarle a cada niño una computadora, pero además a través de colocar internet en cada plaza, en cada escuela, en cada liceo. Fuimos capaces de operar a 100.000 uruguayos que tenían cataratas o glaucoma y que simplemente no se operaban porque eran pobres y veteranos. Fuimos capaces de armar el Sistema Nacional Integrado de Salud, de cambiar la matriz energética del Uruguay, de profundizar el Uruguay natural y llegar a 4 millones de turistas, de generar el turismo en el corredor de los pájaros pintados, que supuso trabajo para todo el área del litoral. Es decir, hicimos políticas de fondo y cambiamos el Uruguay. Y lo cambiamos, y se generaron en los primeros 2 años de gobierno 300.000 puestos de trabajo. Y luego tuvimos un declive, pero el declive no lo pagaron los trabajadores. Los 5 últimos años de gobierno hubo aumento del salario real en todos los años. Y ahora, de todo esto que usted en todos menciona, si gana el Frente Amplio en las próximas elecciones, ¿con qué se va a encontrar? Y bueno, se va a encontrar con un país con menos salarios, con una negociación colectiva debilitada en relación a la que había los gobiernos del Frente Amplio, con 42.000 pobres más de los que tenía el Uruguay en 2019 y sobre todo con una situación de estancamiento económico muy potente, que ha sido reafirmada en estas semanas tanto por la Cámara de Industria, que le dice al gobierno: tenemos el mismo déficit que teníamos cuando estaba el Frente Amplio, pero tenemos una deuda mayor, es decir, estamos peor. La Cámara de Exportadores dicen: nos encantan esas propuestas que hacen, pero no concretan ninguna. Los productores agropecuarios quejándose de la falta de políticas que el gobierno tuvo durante la sequía. Entonces, estas cosas son las que hay que revertir. ¿Cómo hay que revertir? Bueno, atendiendo déficit de pobreza infantil. Tenemos que ir a la eliminación de la pobreza infantil. No se podrá hacer en 5 años, pero hay que generar las condiciones para que en un lapso aceptable de tiempo y en un proceso gradual pero rápido se pueda eliminar la pobreza infantil. Tenemos que atender a los jóvenes que tienen 3 veces el desempleo que tienen las personas en general. Tenemos que hacer una reforma de la seguridad social que de alguna manera modifique la nefasta reforma que votó el gobierno durante este mandato. Tenemos que generar las condiciones para construir trabajo, inversión genuina y cuidar el ambiente. ¿Esto es posible de hacer? Claro que es posible. El Frente Amplio demostró durante los 15 años que puede dar estabilidad, que puede crecer y que al mismo tiempo puede distribuir. Y sobre la base de que lo pudo hacer y sobre la base de que hoy mira los elencos en economía, en salud, en políticas sociales, en política internacional,
en política industrial y tiene elencos potentes para llegar al gobierno, es que tenemos una esperanza notable de alcanzar el gobierno. Y la esperanza uno la puede basar en hechos irracionales, pero cuando esa esperanza la basa en la esperanza construida en el seno del pueblo, es decir, conversando con la gente, y luego esa conversación con la gente se ratifica en la totalidad de las encuestas, pero no de la última encuesta, de las últimas 12 encuestas que dan al Frente Amplio muy por encima del 42%, entre 10 y 12 puntos por arriba de lo que estábamos hace 5 años, nos hace pensar que hay una posibilidad enorme de construir la victoria en octubre y de construir la mayoría parlamentaria. Falta mucho falta mucho, no tanto en realidad para las elecciones, pero ¿se ve con fuerza el Frente Amplio para ganar en primera vuelta? Bueno, para ganar la mayoría parlamentaria, que es un objetivo, sin duda, para hacer una mejor elección interna que la que hicimos en 2018, sin duda. Estamos trabajando para que los primeros meses del año se refuerce la estructura organizativa a través de un programa que se llama Me Sumo por Uruguay, que pretende que entre 60.000 y 80.000 militantes con distintos niveles de compromiso puedan participar del fortalecimiento del Frente Amplio, de la convocatoria de la elección interna, de construir el futuro militando en el lugar donde pueda, de repente llamando a los familiares, a los amigos, a los compañeros, entregando un volante en la manzana que vive, y otros podrán destinar más tiempo, ir a las ferias, conversar, pero esta elección la vamos a ganar en el mano a mano. Es mucho más importante en este caso el mano a mano que las campañas, ¿no? El mano a mano y el boca a boca. Allí estamos viendo imágenes también de lo que fue el congreso de este fin de semana. Cose, Orsi, Vergara, Lima. ¿Son los mejores candidatos que tiene el Frente Amplio? Sin duda. En momento, sin duda. Nosotros éramos conscientes que teníamos que hacer una renovación generacional. Éramos conscientes que teníamos cierta orfandad, en el sentido de que estábamos perdiendo las figuras más representativas del Frente Amplio. Hay que ver que en los últimos años se fue nuestro querido compañero Tabaré Vázquez, se fue nuestro querido compañero Danilo Astori y Mariano Arana. Por suerte tenemos a Pepe y a Lucía, que siempre están para dar una mano, para dar un consejo, pero para militar activamente. Y había que construir liderazgos y se fueron construyendo durante los gobiernos del Frente y post-gobiernos del Frente. Son compañeros que llegan con una vasta experiencia en gestión, ya sea en el gobierno nacional como en gobiernos departamentales. Y bueno, esa experiencia luego puede ser volcada para gobernar el Uruguay. No hay duda que estamos ante un elenco que es muy potente, que las encuestas así lo marcan, y con ese elenco consideramos que el día de la elección interna vamos a elegir la fórmula presidencial y a partir de ahí vamos a iniciar el camino hacia la construcción de la mayoría parlamentaria. ¿De ellos 4 será la fórmula? Lo más probable. Los 4 han suscrito la iniciativa del Frente Amplio de que todos los que se postulan a la presidencia también ponen al mismo tiempo su nombre para integrar la fórmula. Y es muy probable. Ahí está. ¿Arrancó la campaña, efectivamente? Y bueno, todos dicen que no. Pero yo creo que sí. Entonces, ¿es la campaña en su mayor intensidad? No. Sí. ¿Es la campaña con los candidatos a 100% en campaña? No. Pero bueno, ya hay pequeños actos, ya hay iniciativas. No se podría decir esta es la campaña en su momento más fuerte, pero es un inicio de campaña, es un inicio de que los candidatos se conocen, de que los candidatos hacen actos políticos, de que los candidatos se expresan, de que todos ya han aceptado ser candidatos a la presidencia de la República. Y bueno, también es un tiempo razonable que durante 10 meses la gente conozca, o 9, más o menos 9, conozca a los candidatos y luego pueda definir bien, primero en la elección interna y luego en la elección nacional. Y todo nos hace pensar que vamos camino a un cambio de gobierno. Y ese cambio de gobierno supone un cambio de signo político en el gobierno. La gente le creyó a la calle y la calle no cumplió. La gente le creyó entre la calle y los demás sectores, las 50.000 viviendas, los 136 liceos modelos, una reforma educativa que iba a dar resultados increíbles, generación de viviendas, un plan de erradicación de asentamientos, que no iban a bajar los salarios, que no iban a bajar las jubilaciones y finalmente se la llevó el viento, ¿no? Esos 5 mejores años quedaron en promesas de campaña nomás, dice usted. Han sido los peores 4 de los últimos 19. Si son los peores 4 en términos objetivos.
Son los peores 4 en ingresos salariales, son los peores 4 en ingresos jubilatorios. Pues, digamos, alcanzar lo mismo que 2019 es 5 años de congelamiento, es estancamiento, ¿me entiendes? Si yo le digo ahora, usted acá va a tener la misma calidad de trabajo dentro de 5 años, va a ganar exactamente lo mismo. Claro. No va a mejorar nada en términos reales. Y usted dice, me congelaron. La gente tiene que tener posibilidades de aspirar. Está claro, está claro. Y bueno, este gobierno, en cierta medida, estancó a la gente. Y por otro lado, fue un gobierno muy oscuro, muy opaco. Si usted piensa en los casos de Astesiano, el jefe de seguridad del presidente, involucrado en la entrega de partidas para pasaportes a ciudadanos rusos, involucrado en el seguimiento de senadores de acuerdo a lo que dicen los fallos de fiscalía, involucrados en dinero que le entregaron para algunas licitaciones públicas, como ha dicho un empresario, en una caja de whisky. Y era el hombre que la calle colocó en el 4º piso para hacer su seguridad personal, el que viajaba con el presidente. Si usted piensa en el caso Marcel, le dimos un pasaporte a un narcotraficante que estaba preso en Dubái por entrar con un pasaporte paraguayo falso. La frase solo lo dice. Pero además sabían que era un narco peligroso y pesado, como quedó demostrado, y le mintieron al Parlamento. Y se juntaron 20 hombres y mujeres del gobierno para decidir mentirle al Parlamento y llegaron a decirle que era un futbolista y en todo caso alguien que organizaba espectáculos. Y era uno de los narcotraficantes más importantes de la región. ¿Este es el principal problema de este gobierno? ¿Esto le puede hacer perder la elección a la coalición multicolor frente a... El principal problema del gobierno es que la gente vive peor de lo que vivía. Pero este es un problema. No podemos hacer de la falta de transparencia una cuestión normalizada. No podemos permitir que un asesor del presidente rompa un expediente, haga desaparecer un trozo de expediente. No podemos permitir que un ministro le recomiende a su subsecretaria perder el teléfono. Porque eso era para engañar a la justicia, para no entregar los chats al Frente Amplio como la justicia le ordenaba. Y bueno, rompieron un expediente. No es que pasó cualquier cosita. Claro. Y hasta ahora no han explicado ni por qué le dieron el pasaporte, ni por qué no escucharon las recomendaciones de la trabajadora de Relaciones Exteriores, Pardo, que recomendaba dar el pasaporte luego que Mercedes recuperara la libertad, ni hasta ahora han explicado por qué lo hicieron en forma tan rápida, ni hasta ahora han dicho con claridad por qué le mintieron al Parlamento, ni hasta ahora han explicado por qué hicieron este papelón. Hasta ahora no lo ha explicado. Nadie del gobierno ha salido y ha dado una explicación clara. En la conferencia de prensa en la que sacó 2 ministros, un subsecretario y un asesor, el principal asesor de presidencia, ni siquiera se reconoció que hubo mala gestión. Y si no hubo mala gestión, ¿por qué aceptó esas renuncias? ¿Por qué las tomó como válidas? ¿Cómo ha visto justamente la actitud del presidente de la calle Pou en el marco de todas estas situaciones? Y le sumo lo que pasó hace pocos días con Yamandu Orsi, que de alguna manera lo increpó ofuscado, por el caso Marcel. Fuera de tono, ese no es el tono de un presidente. Ese no es el tono del presidente que las cosas le salen bien. Es el tono de un presidente que ve cómo se ha ido denigrando su gobierno, cómo ve que más de la mitad de los ministros tuvieron que salir y fueron fusibles. Entonces, si es más de la mitad de los ministros los que tuvieron que salir, no es un fusible, es un cortocircuito enorme, que ve con preocupación cómo los números de las encuestas le van dando negativamente al partido que él pertenece. En fin, me parece que hay un hombre ofuscado que muestra el ofuscamiento en forma pública y no sin querer, planificada. Esas cosas se planifican. ¿Está solo el presidente? ¿No tiene el apoyo de la coalición? Parecería que se lleva mal con el Frente Amplio, o por lo menos con alguna parte del Frente Amplio, que se lleva mal con una parte de la coalición de gobierno, claramente expresada en Cabildo Abierto, pero puede haber otros sectores que no lo expresen con tanta claridad. Cabildo Abierto llegó a decir, su principal senador, que el presidente de la calle dirigía la coalición de forma poco republicana. Yo el insulto así no le he dicho a nadie. Entonces, digamos, me da la impresión de que él gobierna sin Consejo de Ministros, lo ha citado muy pocas veces, en el mano a mano con los ministerios, que generó una forma de gobierno que depende pura y exclusivamente de él, que ha tenido ministerios que no han dado la talla, como el ministro Heber, que podrá estar muy enojado, podrá amenazar, pero ha hecho una gestión desastrosa, evaluada por la sociedad como desastrosa y evaluada en general como desastrosa. Y bueno, ante esa situación creo que tiene estos desbordes
que no creo que sean desbordes no planificados, creo que son desbordes planificados. El tema ¿Usted dice que la pensó, dijo a Orsi, voy a buscarlo y lo encaro de esta manera? Y sí, con todas las cámaras, usted dice que no se da cuenta que tiene las cámaras. Miren, son grandes las cámaras, son más chicas de lo que eran antes, pero pregunten a los camarógrafos si nos tienen un tamaño interesante. Sí. Si usted me quiere decir algo a mí, como algunas veces hemos conversado, lo hacemos en privado y resolvemos nuestras diferencias. Cuando lo hace de esa manera, es sencillamente para mostrar una actitud de acá mando yo, y acá no manda él, acá manda el pueblo uruguayo. Y el soberano es el pueblo uruguayo. Y la autoridad emana de vosotros y va a cesar con la presencia soberana del pueblo, ¿no? Me quedan 30 segundos. Tengo un montón de cosas más para preguntarle. Por ejemplo, ¿qué opina usted cuando desde algunos legisladores hablan del FAPIT? Pero eso lo podemos dejar para otro momento. Bueno, también... hay gente que precisa terapia. Ajá. Y no va. ¿Por ejemplo? Y hay mucho, ¿no? Habría trabajo abundante ahí. ¿En el Parlamento? Y yo pienso que sí, porque se asustan de que Orsi dijo que las declaraciones de Marcet y las declaraciones del gobierno se parecían. Mi pregunta es, ¿se parecían? Pues sería difamante si no se parecieran. Claro. ¿Es culpa del gobierno que se parezcan? Para nada. Pero no hay que mirarlo con frivolidad. Hizo una entrevista que es valiosa desde el punto de vista periodístico, pero que lo que dijo fue más o menos lo que el gobierno había sostenido. ¿Eso por qué es ofensivo? Ahora, sí es ofensivo que un senador le diga a otro senador ruin y miserable. Que una senadora diga que una parte del Frente Amplio lo financia el narcotráfico. Estamos hablando de Bianchi tiene y pruebas de sobre el caso Nisman. Bueno, la carta de Pablo Iturralde es durísima. Y yo no la he contestado porque tengo afecto por Pablo Iturralde y porque creo que hay que cuidar el vínculo entre partidos. Entonces, ¿quiénes son los duros? Estas personas que tienen estas salidas introspectivas en el Parlamento casi cotidianamente. Ustedes pueden ver un tuit de estos senadores o de ministros, colocándose en campaña ministros que tienen la responsabilidad de la defensa nacional o del interior, que deberían velar por nosotros. Son los mismos que dijeron, muchos de ellos, que creían en Penades, el ministro del Interior y el propio presidente. Y luego vimos cómo Penades llegó a tener 22 distintas imputaciones por delitos de violación, propuesta de remuneración a menores, remuneración concreta, abusos a niñas, a niños y adolescentes. Claro. Entonces, digamos, hay que dejar actuar a la justicia antes de tomar una posición, porque uno como amigo tiene derecho a creer en el amigo. Lo que no tiene derecho es el jefe de Estado a tomar posición, porque es el jefe de todos los uruguayos, también de quienes se sentían víctimas de Penades y que finalmente la vida parece dar por hecho que eran víctimas de Penades. Y encima armaron una trama para engañar a la justicia. Taroco está preso porque fue de alguna manera contratado o no contratado para hacer tareas de inteligencia, para ubicar quiénes eran los vínculos de Mastropierro y llegar a quienes habían sido los denunciantes. ¿Con qué objetivo? Porque hasta ahora no se ha dicho con qué objetivo. Entonces, de verdad que es un gobierno que cuando lo analicemos va a quedar en el olvido, ¿no? Bueno, Pereira, no nos queda más tiempo, nos quedan muchos temas afuera, pero bueno, dejamos esta charla a cuenta de más, así que lo recibiremos cuando usted guste nuevamente. El tiempo siempre es relativo. Sí, es cierto, sí, pero acá, mire, por ejemplo, ahora me está esperando el móvil de Luca Veloz. Gracias, Pereira. Un placer. Luca, adelante nuevamente. Como le adelantamos, José María, ya está la movilización aquí enfrente al Ministerio de Desarrollo Social. En minutos nada más los trabajadores van a ocupar la sede de la cartera en reclamo de la regularización de los trabajadores. 700 trabajadores en virtud del artículo 52 de la ley 20.212, bueno, fueron ingresados a la órbita del Estado a través de contratos de función pública presupuestados. Eso fue en una resolución del Poder Ejecutivo del pasado 6 de diciembre. Pero aquí hay una dificultad porque 370 de ellos, de estos 700, van a tener que asumir, funciones por 40 horas. Contratos que tenían en el régimen de contrato precario, eventual de 30, de 25 horas, esto
asumen ellos que es una rebaja salarial y por eso están reclamando. Ante esto, propusieron al MIDES una serie de acuerdos, entre ellos que se controlaran solo 6 de las 8 horas que deberían tener. Otro de los acuerdos que propuso la UNMIDES es que las 2 horas que no estarían realizando se pasaran a funciones de capacitación. Esto no es aceptado por el Poder Ejecutivo ni por el Ministerio de Desarrollo Social porque dice que contraviene la ley del servicio del funcionario público y por otro lado señala que de esta manera los trabajadores obtendrían algunos beneficios, por ejemplo la prima por familia, también la posibilidad de acceder a la carrera pública. ¿Qué es lo que contestan ustedes, Moreira? Bien, nosotros para empezar informar que nada de lo que estamos proponiendo es algo nuevo o innovador, son cosas que ya se aplican en la Administración Central. De hecho, una de las propuestas que no menciona el comunicado de la Administración, pero que también propusimos, es la realización de un decreto similar al que se hizo para el MIDES también en el año 2016, cuando se regularizó a 1.500 trabajadoras y trabajadores, que el decreto reconocía que son personas que ya estaban trabajando, por lo tanto no eran ingresos nuevos al Estado y se los excluía de tener que realizar sí o sí 40 horas y realizaban la carga horaria que venían haciendo. Nosotros le propusimos eso y si no también le propusimos estas otras 2 propuestas que menciona la Administración, que son convenios colectivos que ya tienen otros ministerios en la Administración Central también, en el que se les habilita a las trabajadoras y trabajadores a hacer una carga horaria menor a las 8 horas. Esto claramente es porque la ley de 8 horas que está en el Estatuto del Funcionario Público, estatuto que COFE se opuso en su momento, no es efectiva para el Estado. Acá nosotros tenemos trabajadoras y trabajadores, por ejemplo, que van a hacer visitas a las casas de las familias que están contratados y que hoy hacen 6 horas, o que son funcionarios públicos y hoy hacen 6 horas, y les vas a poner un compañero al lado que va a las 6 horas con ellos, pero después las otras 2 horas no tiene nada para hacer. Entonces no solo se está rebajando el salario, sino que además no hay una necesidad ahí. Respecto de los beneficios que plantea, o los supuestos beneficios que plantea el comunicado de la Administración hacia estos trabajadores, en realidad el Parlamento votó este artículo porque entendió que son trabajadoras y trabajadores que tenían sus derechos vulnerados, entre otros no poder gozar de ninguno de estos derechos que tiene el resto de los funcionarios públicos. Entonces acá no es que se les están dando beneficios, sino que lo que se le está haciendo es reconocerles derechos. Muchísimas gracias a Carlos Moreira, lo dejamos porque ya está ingresando con todos a la sede del Ministerio y nos estaban pidiendo. Desde aquí nos despedimos, José María. Perfecto, Luca, muchas gracias allí por tu trabajo en el Gaucho, allí en el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. Las noticias vuelven a la hora 13:30 con la edición mediodía. Que pasen bien.